Bueno, vamos a construir ángulos centrales, exteriores e interiores de un polígono regular. Entonces, vamos a empezar construyendo una circunferencia. Nos vamos al sexto icono, seleccionamos la flechita y podemos seleccionar circunferencia dado su centro y uno de sus puntos, o circunferencia dado su centro y su radio. Vamos a seleccionar cualquiera de esas dos. Seleccionamos la primera. Entonces vamos a dar clic en la vista gráfica y a medida que quitamos el cursor del punto, empieza a salirnos la circunferencia. Vamos a dejarla grande o pequeña, no hay ningún inconveniente. Le damos clic para que ya nos quede nuestra circunferencia y vamos a construir un segmento que vaya desde A hasta B. Ya sabemos dónde queda este elemento. Vamos a segmento entre dos puntos y construimos el segmento A, B. A partir de ese segmento vamos a empezar a construir los ángulos centrales, pero antes de eso recordemos que para saber cuál es la medida de un ángulo central, siempre vamos a hacer 360 dividido entre el número de lados. Entonces, si vamos a construir, por ejemplo, un hexágono, sería 360 dividido 6, que esto nos daría 60, o 360 dividido el número de lados, el polígono que deseamos construir. Entonces, en este caso, si queremos hacer el hexágono, es 360 dividido 6, que nos da 60. Vamos a observarlo aquí con la calculadora que efectivamente nos dé la medida de 160 dividido 6, que es un hexágono, y nos da 60. Entonces, vamos a irnos a donde dice ángulo dada su amplitud, porque siempre le vamos a colocar 60. Entonces lo vamos a seleccionar y aquí hay que tener cuidado con el orden en que vamos a seleccionar los puntos. Entonces siempre va a ser el punto de afuera y el punto del centro. Entonces vamos a seleccionar punto B, punto A. Nos aparece la ventana donde dice ángulo. Entonces aquí le vamos a colocar 60. Aquí no hay ningún inconveniente donde coloquemos sentido antihorario o sentido horario. Dejémoslo donde está. Le damos OK y nos aparece el primer ángulo central. Vamos a ir al segmento otra vez y vamos a colocar segmento B' y segmento A. Vamos a correr este punto A que no se alcanza a ver. Okay. Y vamos a volver a construir otro ángulo de 60 grados. Vamos otra vez a ángulo dada su amplitud, porque recordemos que siempre va a tener una medida de 60. Recordemos el orden, el punto de afuera y el punto central. Y otra vez nos dice qué ángulo. Entonces ya tenemos 60 y le damos OK. Vamos a realizar así sucesivamente hasta que vamos a llegar a este lado. Entonces otra vez nos vamos a ángulo. Recordemos que punto de afuera, punto central. Nos aparece 60, OK. De nuevo. Otra vez ángulo, punto de afuera, punto central, ya nos aparece el ángulo que queremos colocar. De nuevo, otra vez ángulo, le damos OK. Y ya nos queda el último. Recordemos punto de afuera, punto central y ya nos sale 60. Ok, tenemos todos nuestros ángulos centrales. Para poderlos ver mejor, vamos a correrlos. Tenemos una mejor visibilidad. De nuestros ángulos centrales. Vamos a construir el hexágono. Vamos a ir a segmento. Y vamos a unir todos estos puntos que tocan la circunferencia. Observemos que a partir de una circunferencia y de los ángulos centrales hemos construido un polígono regular. ¿Por qué es un polígono regular? Porque todos los lados, si nos damos cuenta que en la vista algebraica
miden lo mismo, 4,18, 4,18, todos los segmentos. Ok, ya hemos construido los ángulos centrales y recordemos que lo sacamos con la siguiente fórmula, 360 dividido el número de lados, en este caso era 6. Ok, ahora para poder sacar el ángulo exterior, vamos a realizar lo siguiente, vamos a desplazar un poco la figura, colocarla un poco más pequeña. Ok, ya está un poco más pequeña. Y para poder construir los ángulos exteriores tenemos que prolongar cada uno de los lados. Entonces los vamos a prolongar con semirrectas. Vamos a prolongarlos hacia la misma dirección. Entonces prolongamos de B' a este B. Pues como es hacia la misma dirección, vamos a ir hacia este lado como muestra el cursor. De este a este. Hacia la misma dirección. Si ya nos damos cuenta, hemos prolongado cada uno de los lados infinitamente. Y entonces vamos a ir a ángulo. Ángulo, vamos a seleccionar el primero. Antes de eso, primero tenemos que seleccionar puntos en estas semirrectas. Vamos a seleccionar puntos en todas las semirrectas. No importa la distancia. Simplemente coloquemos un punto en todas las semirrectas. Ahora sí nos vamos a ángulo. Pero recordemos que ya no vamos a colocar ángulo dada su amplitud, sino el primero ángulo. Porque nos va a decir cuál es la medida de este ángulo exterior. Entonces vamos a seleccionar este punto y este de acá y nos aparece el ángulo exterior. Ángulo exterior mide 60 grados, es decir, el ángulo exterior y el ángulo central es de la misma medida. Vamos a seleccionar el otro ángulo. Miren el orden, es importante. Vamos a correr un poco el ángulo para que lo podamos ver mejor. También mide 60. Vamos a mirar qué pasa si no tenemos en cuenta el orden. Por ejemplo, recordemos que yo siempre lo estoy realizando de esta manera. Seleccionarlo de otra forma. A ver qué sucede. Si se dan cuenta, nos apareció otro ángulo que no queremos medir. Entonces, si nos damos cuenta que nos equivocamos, simplemente le vamos a dar control Z y ya lo quitamos, lo borramos. Ok, vamos a continuar colocando los ángulos exteriores, la medida. Y si se dan cuenta, siempre nos va a aparecer la misma medida, que es 60. Entonces podemos identificar que el ángulo central y el ángulo exterior miden lo mismo. Es decir, que si el ángulo central es 45, el ángulo exterior sería la misma medida. Y así sucesivamente lo vamos a realizar con todos los ángulos exteriores y nos va a aparecer la misma medida. ¿Okay? Aquí tenemos todos los ángulos exteriores. Ahora vamos a ver el ángulo interior. Para ver el ángulo interior, entonces vamos a identificar primero lo siguiente. Recordemos, ángulo exterior, ángulo central. Vamos a mirar, este sería el ángulo interior. Todos ellos serían ángulos interiores. Para poderlos calcular, vamos a calcular de la siguiente manera. Observemos que este segmento queda desde este B hasta este punto D, es una línea, por lo tanto es un ángulo, contiene un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, para saber cuánto mide este ángulo, podemos calcularlo aritméticamente. 180, que es un ángulo llano, 180 menos el ángulo exterior y nos tiene que dar el ángulo interior. Entonces, si decimos 180 menos 60, nos daría 120, que sería el ángulo interior. Vamos a observar si eso es cierto. Entonces, otra vez seleccionamos ángulo y vamos a seleccionar, vamos a ver si nos da, si no le damos control Z. Ok, ahí si se dan cuenta me apareció
el que no queremos medir. Entonces le damos control Z y como empecé desde este lado, pues vamos a empezar hacia el otro lado para que nos quede bien. Ok, y ahí nos aparece que el ángulo mide 120 grados. Entonces recordemos cómo lo calculamos aritméticamente. Recordemos que una línea recta siempre va a contener un ángulo llano. El ángulo llano siempre va a medir 180 grados. Entonces, para poder calcular este ángulo interior, digo lo siguiente. Si este segmento tiene un ángulo que mide 180 grados y el ángulo exterior mide 60, a 180 le restamos 60 y nos tiene que dar nuestro ángulo interior, que sería 120. Entonces, todos los ángulos interiores, como es un polígono regular, nos debe dar 120. Vamos a calcularlos. Recordemos el orden. Aunque si nos equivocamos, simplemente le damos control Z y lo realizamos de la forma adecuada. Nos aparece, el ángulo. Vamos a darle otra vez ángulo 120. Todo nos tiene que dar 120. Recordemos que es un polígono regular. Si observamos, todos nos dieron 120. Entonces vamos a colocarles diferente color. Vamos a decir, este es el ángulo interior. Recordemos, 180 menos el ángulo exterior. Vamos a propiedades, escogemos un color. Vamos a colocar opacidad. Quiere decir que esto se va oscureciendo. Cerramos, tenemos el ángulo interior. Vamos a colocarle otro color al ángulo exterior. Propiedades. Vamos a darle también opacidad para que sea más visible. Ok, aquí nos queda mal, entonces le damos control Z para que se nos quite el color. Entonces volvemos a seleccionar bien el ángulo. Eso es porque no seleccioné bien el ángulo. Entonces, ángulo, propiedades del objeto. Y ahora sí vamos a ver si nos quedó bien. Opacidad. Vamos a ver, nos tiene que salir menosado. Vamos a seleccionar este ángulo entonces. Vamos a ver. Y ahora sí nos apareció el ángulo exterior. Y por último, el ángulo central. Recordemos que nos está saliendo bien. Entonces vamos, en vez de seleccionar el espacio, vamos a seleccionar de una vez el ángulo para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, propiedades del objeto. Seleccionar cualquier color. Y tenemos ángulo interior, ángulo central y ángulo exterior.